Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a la Biblia. Espero que haya traído Juan capítulo 3, versículo 16. Y vamos a hablar del mejor regalo. El mejor regalo. ¿Y sabe cuál es ese mejor regalo? El que Dios nos ha dado. En la vida, creo yo que todos hemos recibido diferentes tipos de regalos, ¿verdad? Siempre alguien ha aparecido y nos ha dado algo, algunas cosas útiles, otros regalos que son verdaderamente valiosos, otros que son emotivos, otros que simple y sencillamente llegaron y nos alegraron el rato. Pero hay una situación, y es que todos esos regalos que hemos recibido hasta hoy son regalos limitados. Tienen un efecto limitado y tienen un tiempo limitado, pero el regalo que Dios nos ha dado tiene un efecto permanente y eterno. Así es que por eso estamos contentos hoy, porque Jesús es el regalo que Dios nos ha dado. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Vamos a leer entonces la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, por este momento que nos permites reunirnos en tu nombre, disfrutar de tu presencia y meditar en tu palabra. Queremos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, y sea tu Espíritu Santo quien nos conduzca a toda verdad. Por favor, toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. Fíjense que esto que dice Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos en la Biblia, es algo bastante importante y maravilloso. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una metáfora ni estamos hablando de un simbolismo. Estamos hablando de un acto histórico, es decir, de un hecho, de una realidad que en un momento determinado sucedió en este mundo. Y es maravilloso pensar que alguien que lo tenía todo, que lo poseía todo, que no le faltaba nada y que no tenía ninguna necesidad, se haya acordado de aquellos que pasaban, por decirlo de esta manera, por la calle de la amargura, y esa era toda la humanidad. Si usted se fija, ha habido una queja casi permanente en toda la historia. Tal vez usted la ha escuchado en muchas ocasiones, cuando la gente dice: mire, ¿por qué será que los ricos nunca se acuerdan de los pobres? ¿Han escuchado eso alguna vez? Por mucho tiempo lo hemos escuchado, y la gente a veces dice: mire, cuando uno que no ha tenido llega a tener, dicen, se le olvida de dónde viene, ¿verdad? Pero y aquel que siempre lo ha tenido todo, que nunca le ha hecho falta nada y que es capaz de hacer cualquier cosa, un día se acordó de una creación, de una humanidad que había pecado, que había caído y que iba camino a una condenación eterna. Y ese ser, Jesús, no se quedó de brazos cruzados y no fue como muchas veces vemos nosotros que los seres humanos actúan en aquellas cosas que son fáciles, en aquellas cosas donde uno dice: bueno, voy a dar esto, total es lo que me sobra, ¿verdad? No, Jesús, al ver la condición del ser humano, ¿qué hizo? Oiga esto: dejó su trono de gloria. Se hizo semejante a nosotros al tomar forma humana, vino a vivir una vida perfecta y la perfección de su justicia luego la transmite a todos aquellos que creemos en Él. El que lo tenía todo, lo dio todo, y lo dio todo para los que no teníamos nada, ahora verdaderamente lo tengamos todo. Entonces debemos en estas fechas, y no por el hecho de que Jesús nació o no nació en esta fecha, definitivamente yo creo que no fue en esta fecha, pero no importa la fecha, lo que importa es lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que importa es que es una realidad y es un hecho
que Jesús vino al mundo, que murió en una cruz, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso es un hecho histórico comprobado. Entonces, no nos interesa tanto la fecha, pero sí el motivo. Y el motivo es que cada uno de nosotros podamos hoy tener un momento de reflexión y tener un momento de gratitud, se lo voy a repetir, con aquel que lo tenía todo, pero lo dio todo por cada uno de nosotros. Así es que, mis hermanos, cuando hablamos del mejor regalo que alguien puede haber recibido en la vida, es Cristo en su corazón. El que aún no lo ha recibido, no se imagina lo que está perdiendo. No se imagina lo maravilloso que es caminar por la vida, pero caminar seguro. Primero, veámoslo en el plano terrenal, sabiendo que Jesús está con nosotros, dice su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Andamos en las buenas y Jesús está con nosotros. Andamos en las no tan buenas y Jesús está con nosotros. Andamos en las peores y Jesús ahí está con nosotros. Eso es en términos terrenales. Jesús da provisión, Jesús da protección, Jesús da ánimo, Jesús da esperanza, pero también nos pasamos hoy al otro plano, al plano espiritual. Jesús da salvación y da vida eterna. ¿Está aquí, mi hermano? ¿Vida qué? Eterna. Entonces, el regalo de Dios, salvación y vida eterna para esta humanidad, es el mejor regalo. ¿Y sabe por qué? Porque la humanidad estaba hundida en una condición de la cual no podía salir. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Oyó? Destituido, ¿qué significa? Excluido, sin acceso, sin poder ver, sin poder entrar. Pero ¿qué hizo Jesús? Vio la condición de los seres humanos y vio la situación de imposibilidad que teníamos nosotros para salvarnos. Y entonces viene este versículo maravilloso que acabamos de leer y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces viene Jesús a resolver el más grande y grave problema que tenía la humanidad. ¿Sabe usted que así como mencionábamos, que en la vida hemos recibido regalos, algunos bonitos, algunos no nos gustaron tanto, pero al final fueron útiles? De la misma manera, hemos recibido nosotros en la vida muchas situaciones complicadas, ¿no le parece? Porque han habido momentos muy, muy bonitos en la vida, pero han habido momentos muy duros en la vida. Ahora imagínese usted, ¿cómo es que nosotros hemos logrado sobrepasar los momentos difíciles? ¿Cómo logramos superar las dificultades que eran para nosotros inalcanzables? Decimos a algunos, es que tuvimos suerte. Los cristianos no tenemos suerte. Los cristianos tenemos Dios que nos ayuda todos los días. Los cristianos tenemos la ayuda de Jesús, que cuando nosotros no podemos, Él puede, nos levanta y nos hace sobrepasar aquellas situaciones que para nosotros se habían vuelto imposibles. La salvación es una de esas cosas. Es imposible para el ser humano ganarse la salvación. Es imposible para que un ser humano sea lo suficientemente bueno como para decir que es merecedor del cielo. Pero entonces viene Jesús con el regalo perfecto. ¿Y cuál es el regalo perfecto? Bueno, además de su muerte y resurrección, abrir aquello que llamamos nosotros la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el regalo inmerecido que nosotros hemos recibido de parte de Dios. ¿Cómo es el regalo? Inmerecido. Entonces nadie va al cielo por merecerlo. Vamos porque Jesús vino al mundo y Él pagó la deuda que para nosotros era imposible de pagar. Quiero recordarles una historia a ustedes que leen mucho la Biblia. ¿Se acuerdan que en la Biblia está escrito un pasaje que mucha gente ha malinterpretado hasta el día de hoy, pero es interesante? Aquel que dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Amén. ¿Sabe
¿Por qué digo que lo han malinterpretado? Primero, porque el ojo de la aguja no es de la aguja esa con la que usted cose, ¿verdad? Es una parte en Jerusalén donde entraban los camellos justamente y les costaba entrar, pero no es que no entraran. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, se nos olvida lo que sigue diciendo la Biblia después. ¿Y sabe de qué está hablando el Señor? Está hablando de salvación justamente. Y entonces dice más adelante, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces lo que está diciendo es, para el hombre es imposible salvarse a sí mismo. Él no puede, pero para eso está Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Entonces, mis hermanos, imagínense qué regalo tan grande el que Dios nos da. Número uno, porque Él no habló del amor, Él manifestó el amor. Y esto hace una gran diferencia. Muchos de nosotros el día de hoy decimos amar, pero muchas veces lo hacemos del diente al labio. Solo palabras. Jesús no es solo palabras. Jesús no vino solo a enseñar una filosofía, solo a enseñar una doctrina. No, Jesús no vino solo a dar enseñanza. Jesús vino a manifestar de manera práctica y efectiva el amor. Y dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros en la cruz. ¿Estamos aquí? Y cuando Cristo muere en la cruz, le pregunto, mi hermano, ¿qué es lo que llevó sobre Él? Llevó todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones se fueron ahí en ese sacrificio, y el acta de los decretos que nos eran contrarias, dice la Biblia, quedó clavada en esa cruz. Amén. Entonces, ¿se imagina usted la trascendencia que esto tiene? Lo que está diciendo es, si a ti te acusaban de muchos delitos, de muchos pecados y de muchas cosas, eras culpable, pero Cristo vino y pagó por ti, y yendo a la cruz. Y ahora todo aquello de lo que tú eras culpable, Jesús lo llevó y lo dejó clavado en aquella cruz, para que ahora tú puedas decir con toda certeza, si tienes a Cristo en el corazón, si has creído en Él de verdad, que tienes un nombre nuevo en la gloria. Ese es el regalo maravilloso de Dios. Pero nosotros a veces mencionamos y pareciera que Jesús solo vino, como lo decimos normalmente, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Jesús vino a mucho más que eso. La salvación de Dios a través de Cristo es algo muy amplio, y a veces nosotros como cristianos nos hemos quedado chiquitos, nos hemos quedado limitados porque no hemos logrado entender la grandeza del regalo de Dios para cada uno de nosotros. Quiero decirle que si Cristo no viene y muere en la cruz, el apóstol Pablo no podría haber dicho que en Él somos más que vencedores. Pero, óigame, Pablo dice, en Cristo, ¿qué somos, mis hermanos? Somos más que vencedores. Amén. ¿Qué otra cosa dice la Biblia? Interesantemente, porque Cristo murió por nosotros y porque hoy habita en nuestro corazón. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, de tal manera que somos más que vencedores, porque el que está en nosotros, es decir, el Espíritu Santo de Dios, es mayor que cualquier cosa que ande por el mundo rondando. Amén, mi hermano. Yo no sé si a usted le alegra esto, pero a mí de verdad me alegra y me emociona el hecho de saber que yo era un pecador, que no valía nada espiritualmente hablando, pero que aún así Cristo me rescató de mi vieja manera de vivir. Y no solo eso, me acompaña y me da poder para poder superar las dificultades, para poder cambiar mi vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos debilidades, mis hermanos? Cuando somos débiles, dice el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Pero por qué lo dice? Lo dice porque cuando las fuerzas humanas ya no pueden más, entonces viene Dios y le da fuerza al que ya no tiene y renueva las fuerzas al que está cansado. Entonces, si usted se da cuenta, el efecto de Jesús en la vida del cristiano es maravilloso,
porque no es simplemente venir y decir, muy bien, ya eres salvo, muy bien, vine a darte salvación y ahora quédate a la espera a ver cuándo vengo por ti. No, no es así. Nos dio poder para transformar nuestra vida, nos dio poder para testificar de su evangelio y de su gloria, nos dio poder para transformar la vida de nuestra familia, nos dio poder para vencer cualquier clase de dificultad que podamos enfrentar en la vida. ¿Se acuerda usted lo que dice el Salmo capítulo 34 versículo 19? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿No? Muchas son las aflicciones del justo. Pero ¿qué dice la segunda parte? ¿Pero de cuántas? Pero de todas nos librará ¿quién? Gloria a Dios, ¿no le parece? Óigame, ese versículo, lo están proyectando, sí, ¿verdad? Ok, ese versículo engloba un contenido tan grande para nosotros porque nos dice dos realidades importantes. La primera, en el mundo tendréis aflicción, como lo dijo Jesús. Óigame, ser cristiano no significa no tener problemas o no tener dificultades. Ser cristiano significa tener la garantía de la segunda parte de ese versículo. La segunda parte que dice, pero de todas nos librará Jehová. ¿Cuántas veces hemos llegado, mis hermanos, al punto de decir, hasta aquí llegué? Es que ya no más, es que ya no puedo, es que mire, es muy difícil, es muy grande. Quisiera recordarles aquella historia de David, que ya la hemos hablado recientemente. ¿Qué aprendimos de David al ver a David vencer a Goliat? Los que estuvieron el sábado 20 oyeron esto, porque lo mencioné allá afuera en el evento. De David aprendimos que no siempre gana el más grande, que no siempre gana el más preparado, que gana aquel que tiene el respaldo de Dios. ¿Se imagina David, un pastor de ovejas, un jovencito inexperto para la guerra, enfrentando a un gigante que creció su vida entrenando y preparándose para la guerra justamente, que tenía mejor preparación, que tenía mejores armas, que tenía la ventaja humana para poderle ganar casi que a cualquiera? Pero se enfrentó a un pequeño, se enfrentó a alguien que su misma gente consideraba insignificante en ese momento. Y qué bonito es aprender y ver que a través del regalo de Dios nosotros hemos sido hechos más que vencedores, porque David humanamente no tenía posibilidades de vencer, pero al final fue él quien venció al grande, al preparado, al que se consideraba vencedor aún antes de haber peleado. ¿Estamos aquí? Entonces Jesús, el regalo de Dios, también nos da a nosotros esperanza renovada. También nos enseña a no menospreciarnos. También nos enseña a saber que en el Evangelio de Cristo, en el reino de Dios, no hay discriminación. ¿Por qué? Porque el pequeño puede llegar a ser gigante. Porque el grande no necesariamente tiene por qué tener una diferencia tan grande con el otro, porque en el reino de los cielos todos valemos la sangre de Cristo. Desde ese punto de vista, ¿se imagina usted el regalo de Dios? ¿Qué es lo que hace en nosotros? Se acabaron las diferencias sociales, se acabaron las diferencias de estatus económico, se acabaron las diferencias intelectuales, se acabó todo eso. ¿Por qué? Por una razón simple, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, esto nos hace ser una sociedad distinta, nos hace ser diferentes del mundo, y es el poder transformador de Cristo en nosotros el que nos hace diferentes. Lo hemos mencionado en esta iglesia por mucho tiempo. Y el mundo, ¿cómo vive y cómo actúa, mis hermanos? El mundo actúa, tanto tienes, tanto vales. Amén. Y aquí
todos valemos lo mismo. Todos valemos el precio más alto que se pudo pagar por alguien, porque todos valemos la sangre de Cristo. Entonces, qué maravilloso regalo el que Dios por medio de Cristo nos ha dado a nosotros. Quitó el problema más grande, el pecado, lo quitó de en medio. He aquí, dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, ¿quién podía hacerlo? Nadie. Cristo tenía que hacerlo. ¿Y sabe qué? Y no se le olvide nunca, no lo hizo por interés, no lo hizo para tener fama, no lo hizo para que le aplaudieran ni para que lo vieran. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Quiere decir que la motivación fue el amor y la acción fue la entrega total. ¿Estamos aquí, mi hermano? Yo quisiera preguntarle el día de hoy, ante esta acción o manifestación del amor de Dios para nosotros, ¿cuál sería la respuesta lógica de nosotros hacia lo que Dios ha hecho? ¿Ser cristianos tibios? ¿Ser cristianos superficiales? De aquellos que dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿O debería ser más bien de corazón ferviente al recordar que si Jesús lo dio todo, yo también le doy todo mi corazón? Si Jesús hizo lo imposible para nosotros, nosotros al menos debemos hacer lo posible para agradecer y glorificar su nombre. Este tiempo es tiempo para recordar eso por la ocasión. Este tiempo recuerda que Cristo un día hizo real aquella promesa de Dios de habitar con nosotros. ¿Se acuerda usted la promesa de Isaías? Cuando él profetiza y dice que un hijo nos es dado, pero luego dice que Dios dará señal y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cuál es el nombre? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en el Evangelio de Juan encontramos, y el Verbo, refiriéndose a Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Mire, qué bonito, ¿verdad? No, hombre, cuánta falta me ha hecho verle, hermano. Pero nunca lo fui a visitar. Amén. Parece falso. Entonces, pero Jesús dijo, hey, yo amo a estos que andan perdidos. Le voy a recordar una escena de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesús veía de lo alto hacia Jerusalén y se puso a llorar? ¿Y qué dijo? Que andaban como ovejas que no tienen pastor. Y usted dirá, bueno, pero ¿y cuál es el problema de que anden como ovejas sin pastor? Es que las ovejas sin pastor están perdidas. Las ovejas sin pastor no encuentran comida, no encuentran reposo y son víctimas cuando el lobo se las quiere comer porque no tienen quien las defienda. Entonces, ¿cómo nos vio Jesús a nosotros? Como ovejas que no tienen quien las defienda, como ovejas que necesitan sustento, como ovejas sin protección. Pero entonces viene el Señor y dice, bueno, pero como yo las amo, pero como yo amo a esta humanidad, yo voy a ir. Y cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo Jesús? Vino al rescate de cada uno de nosotros. Entonces, mire qué regalo tan grande, porque el efecto de esto, lo estábamos mencionando, adicionalmente a las cosas que hemos hablado, es que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Yo quiero que recuerde por un momento, ¿qué es lo que el enemigo hace? El enemigo, el ladrón, como dice la Biblia, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, hey, miren, esperen, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces, viene un efecto adicional a lo que estamos hablando. Yo he venido para que tengan vida plena.
Yo no he venido para que sobrevivan, yo he venido para que vivan. Yo he venido para que disfruten y sepan que no están solos. Yo he venido para que el diablo no tenga autoridad sobre ustedes. ¿Sabe usted que cada persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, insisto en esto, y lo ha recibido de verdad, el diablo no tiene autoridad sobre él? Por eso es malo que la gente diga, ay, mira el diablo cómo me tiene. Ah, o sea que, ¿usted de quién es? ¿Es del diablo o es de Dios? Amén. Es que el diablo no puede venir y simplemente, mira, me voy a llevar esto no puede. ¿Y por qué no puede? Porque no puede agarrar lo que no le pertenece. Usted, cuando recibió a Cristo, usted pasó a ser propiedad de Dios. ¿O acaso ignoráis que no sois vuestros? Que habéis sido comprados por precio, al precio de la sangre de Cristo. ¿Estamos aquí? Quiere decir que Cristo allá pagó, porque ahora nosotros somos de Él. El diablo, repito, no tiene autoridad sobre nosotros, sin embargo nos engaña. Y eso es lo que sí puede hacer. No somos de Él, pero nos engaña y viene y nos habla al oído, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? No, hombre, si vos no vales nada. No, hombre, si mira, si a vos nadie te quiere. Ya te equivocaste. No, si Dios te va a matar. ¿Cuánta gente habla de esa manera? Y le voy a decir algo. ¿Y sabe qué es todo eso? Mentira. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de mentira. El que es asesino desde el principio es el diablo. Dios es vida y, como lo dijimos antes, vida en abundancia. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús no vino para que la gente fuera castigada y muriera. Jesús vino precisamente para evitar esas cosas de las personas. Por eso es importante que la gente comprenda por qué necesitamos a Jesús en la vida. Si no tenemos a Jesús, seguimos siendo esclavos del pecado. Seguimos estando bajo el dominio y autoridad del diablo. Y él mata, hurta y destruye. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Al diablo le gusta que usted viva ansioso. Al diablo le gusta que vivamos en temor. Al diablo le gusta que nosotros nos sintamos lo peor del mundo. ¿Y sabe por qué le gustan todas esas cosas? Porque cada una de esas cosas que le acabo de mencionar son contrarias a la fe. Entonces, él sabe que debilitando nuestra fe nos hace prácticamente, perdón la expresión, pero nos hace prácticamente cristianos inútiles. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos menospreciado? Hermano, ¿y usted es cristiano? Ay, más o menos. Mire, usted va a la iglesia de vez en cuando. Mire, y si tal cosa, ay, quizás me muero. ¿Y por qué hablamos de esa manera? Cuando la Biblia dice, en fe, diga el débil, ya me voy a morir. No, ¿verdad? Diga el débil, ay, es que como yo soy pobre. Ay, es que como a mí nadie me quiere. Así dice la Biblia. No, ¿verdad? Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué es esto? Expresión de fe. Donde nosotros decimos, mi fuerza no da, pero tengo quien está conmigo, pero tengo quien me respalde, pero tengo alguien que aunque yo tropiece y caiga, me levanta, me lleva de la mano y me hace seguir el camino. Y estas son las cosas que el enemigo en muchas ocasiones no nos deja ver. ¿Sabe usted por qué mucha gente que todavía no son cristianos al día de hoy no quieren nada con el Señor? Es sencillo, es porque los han engañado. Es porque les dijeron, ay, ibas a ir a la iglesia vos. No, hombre, no deberías de ir si vos estás joven. No, disfrutar la vida. Y disfrutar la vida será andar borracho, pregunto yo. Y disfrutar la vida será, bueno, mejor no menciono más cosas, pero bueno. Y disfrutar la vida será andar rodando por el mundo, ahí póngale usted lo que quiera. ¿Eso será disfrutar la vida? No, eso es perder el tiempo. Eso es perder la vida, literalmente hablando. Pero el diablo nos ha hecho ver que está más bonito
¿En el baile? ¿O en la borrachera? ¿O en las drogas? ¿O en la prostitución? ¿O donde sea? Que en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo al mundo le ha puesto una venda que no le deja ver la gloria de Dios. Si esa venda al mundo se le quitara, yo le aseguro que la mayoría de ellos, porque siempre van a haber algunos que otros duros por ahí, pero la mayoría correrían a los pies de Cristo y dirían: ahora entiendo que lo que consideraba ganancia era pérdida, que lo que consideraba valioso era basura. Y esto no me lo invento, esto lo dijo el apóstol Pablo, usted se acuerda en Filipenses 3. Entonces, pero el mundo muchas veces no ve este tipo de situaciones. Ay, y otra vez para la iglesia, vos que no te aburrís. ¿Ah? Y ya vas otra vez, es que si no vas te regaña el pastor, ¿verdad? Y ya cuando le dicen eso hay gente que, no, si yo, ¿qué? A mí no me manda nadie. Sí, te está mandando el diablo y no te has dado cuenta. Entonces, agarran camino para otro lado. Comienzan a separarse de la vida que Jesús quiere que nosotros vivamos. ¿Y sabe cuál es el problema de esto, hermano? Que todas nuestras malas acciones atraen consecuencias negativas a nuestra vida. Yo no le quiero meter miedo, no ese es el punto, pero le quiero hablar la realidad. Y la realidad es esta: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice la Biblia. Pero el que ama el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y todo aquello que está allá en las corrientes del mundo, tendrá sus consecuencias. ¿Tiene oportunidad? Claro, tiene que salirse de esas corrientes, tiene que salirse de ese engaño, venir a la luz y viendo claramente en la luz del Señor, entonces tomar la decisión más inteligente de toda la vida. ¿Cuál es esa? Entregarle nuestra vida a Cristo y de ahí en adelante seguirle, servirle con integridad. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces, esto es bonito, pero fíjese que voy a decir algo que a mí no me gusta decirlo de esta manera, pero lo voy a decir. Decía alguien por ahí, es que el evangelio es para gente inteligente. Y yo decía, pero ¿por qué dicen eso así? O sea, era como decir, todos los demás no son inteligentes, ¿verdad? Pero, óigame, si yo a usted le propusiera dos cosas el día de hoy, una de ellas sería, hermano, ¿quiere una bandeja de pan para que usted se la coma con café más noche o quiere 2 garrotazos? ¿Cuál escogería usted? ¿Verdad que hasta es ofensivo preguntar eso? Digo yo, no sé, hay casos de casos, pero si a mí me dieran a escoger, yo diría, mire, deme la bandejita de pan y más tarde me reúno seguramente con mi familia, ¿verdad? Nos tomamos el café con el pan, nos reímos, contamos historias y tranquilo. Amén. Pero muchas veces el enemigo dice, ay, es que comer pan con la familia es aburrido. Venite con los cheros. Venite, mira, allá va a haber trago. Vámonos, hombre. Vamos a disfrutar, vamos al Basil. ¿Cómo es que dicen los jóvenes? Así va. Nosotros los jóvenes así hablamos. Vamos al Basil, vamos pues. Gran borrachera toda la noche. Y el siguiente día, yo le aseguro que hubiera preferido los garrotazos a la goma que tiene el siguiente día muriéndose. Mire, pasan cosas, le voy a contar un chambre. Yo sé que a usted no le gusta, pero no se vayan a enojar conmigo. ¿Saben que hace poco dicen que quedó campeón de la Liga Mayor el Firpo, verdad? Ay, todo así. Que no les dé pena, no se preocupen, somos de Zulután. Ok, pero salió un tipo, dicen, del estadio, no sé si ya leyeron esa historia, ahí en las redes está. Salió del estadio, él con la camisa de la Alianza y todo, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué le pasó? Se equivocó de bus y en lugar de subirse a los de ellos, se subió en uno que venía para Usulután y de repente pues se halló en el parque de Usulután. El siguiente día despertó
¿Qué fue de él? No me pregunte, no lo sé. Se despierta ya sin dinero, sin zapatos, no sé qué, perdido. ¿Sabe cuánta gente vive en el mundo de esa manera? No solo es el chambre, no, es que es una ilustración literal. ¿Sabe usted que nos hemos subido a veces, cuando todavía no éramos cristianos, nos subimos al bus equivocado? Porque creímos que en ese, porque como iban todos gritando, óigame, este de la alianza que se subió ahí, ¿qué vio en el bus que se subió? Un montón de gente alegre, ¿o no es cierto? Gritaban seguramente, estaban alegres porque el equipo de ellos había ganado, pero el otro, sin saber, sin entender, se sube a celebrar con los que eran contrarios a él. Amén. Es como cuando usted se siente tan afín y tan cómodo con aquellos amigos que lo invitan a todo lo que no está bien. Y usted se sube al barco, o se lo cuento yo mejor para que no se sienta usted así como acusado. ¿Sabe usted que esto ya los que están viejitos de estar aquí en la iglesia ya lo han escuchado? Lo voy a contar para los nuevos. Yo pasé un tiempo en el que tomé licor de vez en cuando, pero no fue por mucho tiempo. Nunca se me olvidó lo que hacía, para empezar. Pero bueno, pasé un tiempo, quizás fueron unos 4 o 5 años, donde yo iba con mis amigos a tomar. Hey, vamos a tal parte. Comenzamos yendo los días viernes, pero ya después, el miércoles, pues era casi viernes ya, ¿verdad? Entonces había que ir el miércoles, había que ir el viernes, y comenzamos, y esto es progresivo, ¿verdad? Cada vez más, pero había una situación. Cada vez que yo me emborraché, ¿sabe cuál era mi mayor deseo cuando yo estaba borracho? Volverme a sentir sobrio. Ese era mi mayor deseo. O sea, yo me sentía tan mal cuando yo me emborrachaba que, por ejemplo, alguien decía, miren, este es al revés, ¿verdad? Porque cuando está bueno, decían, bromea, se ríe y todo eso, y cuando toma, ya no habla. Es que no me sentía bien. Es que había algo que me hacía saber que no era mi lugar, ni era mi ambiente. Pero ¿sabe por qué lo hacía? Porque quería andar con mis amigos. Como aquel que se subió al bus donde vio la gran alegría, donde dijo, aquí vamos bien. Y se subió al bus y se fue para donde él no quería ir, para donde él no debía ir. Y entonces llegó un día, gracias a Dios, yo hice una prueba y dije, llegaron mis amigos y me dicen, hey, vamos a ir hoy al mismo lugar aquel. Voy a mencionar el nombre para los que viven en San Salvador, tal vez alguno dice, ya conozco ahí. Había un lugar ahí detrás del Camino Real que se llamaba el Mero Caminito. Quiero verles la... Ay. Bueno, entonces íbamos por ahí nos quedábamos. Pero un día llegaron y me dijeron, mira, vamos para allá. No voy a ir, les dije. ¿Pero por qué? No, les dije, no tengo ganas de ir y punto. No, pero que mira, que no sé qué. Bueno, les digo, ahí llego. Y se fueron y efectivamente yo me fui después y llegué. Cuando llegué, me dijeron, mira, ya pedimos aquí un balde. No van a comenzar ustedes ahí a estar ahorita pensando cosas. Aquí tenemos unas cervezas, aquí tenemos esto, que no sé qué. ¿Te sirvo una? No. Ve, dijeron, ¿y qué le pasa? Deme una Coca-Cola. Y es la Coca-Cola más cara que yo he comprado en mi vida. Y me llevaron la Coca-Cola y me la tomé y después de eso les dije, vaya, miren, fue un gusto haber estado con ustedes, yo ya me voy. No, pero ¿cómo te vas a ir si ni has tomado? No, yo ya me tengo que ir y punto. Bueno, pues mi modo, ¿verdad? Mira, ¿y cuánto vas a dejar para pagar la cuenta? Me metí la mano a la bolsa, me saqué $5, vaya, aquí dejo $5. Y me dijo, $5. Esto no nos va a alcanzar para nada. Pero yo me tomé una Coca-Cola que no vale ni $1, le dije. La estoy pagando a $5
Y lo demás se lo han tragado ustedes, así que ahí lo pagan ustedes. Amén. ¿Sabe qué aprendí ese día? Dios alumbrando seguramente ya la mente. Aprendí que a ellos no les interesaba yo. Les interesaba que alguien les ayudara a pagar la cuenta. ¿Estamos aquí? Le voy a decir algo duro y ojalá algún día lo oigan ellos en las redes sociales. Desde el día que yo dejé de tomar, se me acabaron esos amigos. O yo le pregunto, ¿eran amigos verdaderamente? No. ¿Sabe qué ha pasado después de esto? En mi vida cristiana, yo, como usted, como ustedes, he cometido errores en la vida. ¿Y sabe qué sé? Que Dios siempre estuvo conmigo, en las buenas, en las malas y en las peores. El único verdadero amigo, fiel, sincero, es Jesús con nosotros. Y ese es el gran regalo de Dios a nuestra vida. No hay necesidad de equivocarse. Queremos complacer al mundo, queremos complacer a nuestros amigos. No se equivoque, no pierda su tiempo, no malgaste su dinero, no se ilusione porque después duele cuando las ilusiones han sido rotas, porque usted se dio cuenta que aquellos que decían ser sus mejores amigos y decían que eran como sus hermanos, fueron los que lo traicionaron y lo hirieron de una manera que a usted le dolió tanto. Amén. Y hoy le quiero preguntar algo. ¿Cuándo Jesús nos ha herido de esa manera? Si la palabra de Dios, dice la Biblia, no es gravosa, significa que no es para hacerle daño a la gente. Si Jesús te dijo, no sigas por ese camino, aunque te gusta tanto, es porque Él sabía que te ibas a caer, que te ibas a ir al barranco. Entonces te detuvo, no porque Él te quiera tener preso, te detuvo porque no quiere que te vayas a quebrar allá abajo, te detuvo porque no quiere verte en la calle tirado como a muchas personas vemos. ¿Sabe usted qué alegre seguramente se siente el diablo cuando ve a esas personas tiradas en la calle? No las critico, pobrecitos. Son víctimas del engaño, de la falta de voluntad de ellos mismos y de muchas cosas, pero no es el punto. El punto es que eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Llevarnos a lo más bajo, llevarnos a lo peor. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que nos lleva muchas veces a tocar fondo, a estar en el fango literalmente, y luego viene y él mismo dice, mira dónde te tiene Dios. ¿Cuál dónde te tiene Dios? Al mundo lo tiene en el fango el enemigo. A nosotros nos tiene en un lugar celestial Cristo Jesús, porque nos ha hecho sentar en lugares celestiales, dice la Biblia. ¿Desde cuándo? Desde que usted le recibió. Así es que de hoy en adelante, mi hermano, recuerde que usted no es cualquier cosa, que usted no es del mundo, que usted vale la sangre de Cristo y que finalmente todo aquello del mundo es simplemente un espejismo, es simplemente una ilusión, es vanidad, es engaño. Y si usted se deja ir por ahí, llegará un momento en el que ese engaño terminará. Y dicen que los desengaños muchas veces son bastante dolorosos. Yo lo viví en eso que les comento hace un ratito. ¿Y fue muy doloroso para mí? Sinceramente no. Pero yo pude haber avanzado en el vicio a saber hasta dónde. Gracias a Dios que de todos modos no me gustaba. Pero ¿cuántos se metieron en ese callejoncito y llegaron al punto de no poder volver? ¿Cuántos tomaron otros caminos que les parecieron correctos y al final se dieron cuenta que eran caminos de muerte? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Entonces, mis hermanos, el regalo de Dios es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene nunca más andará en tinieblas. Ya no te van a engañar porque tú vas a poder ver, porque tú vas a poder entender. Si lo bonito de andar en luz es que cuando nosotros caminamos, sabemos dónde nos vamos a parar. Cuando nosotros caminamos y estamos en luz,
vemos que hay algo enfrente en lo que nos podemos golpear y nos apartamos. Amén. Pero cuando no estamos en luz, en cualquier cosa chocamos, en cualquier lugar nos caemos, en cualquier lugar nos dañamos. Entonces Jesús, óigame, es el regalo perfecto. Por eso es el mejor regalo que Dios nos pudo dar, porque nos dio salvación, porque nos dio vida eterna, porque quitó de nosotros el dominio del diablo, porque nos hace ver la verdad a través de la Biblia, y porque además de eso nos ha dado una función especial en este mundo al decir que nosotros hoy somos la sal de la tierra, aquella que no solo da sabor, sino que preserva de corrupción a donde ella está. Así es que, mis hermanos, gracias a Dios por el regalo que Él nos dio en Cristo Jesús. Hoy, ¿qué haremos? Alegrémonos, disfrutemos. No es necesario estar borracho para disfrutar. No es necesario las drogas para sentirse emocionado o muy grande. No, usted debe saber que el que tiene al Espíritu Santo de Dios siempre tendrá un fruto que se llama gozo. Y el que tiene gozo tiene que echar fuera todo tipo de tristeza, angustia, ansiedad y todas esas cosas que nos están a veces matando la vida. Así es que hoy disfrute con su familia más noche. Yo, como no traje panes, ahí voy a llegar a su casa, así que ahí preparan. ¿Dónde van a haber tamales? Dios mío, qué mala gente hay aquí. Nadie me dijo, mire aquí, mire si yo con uno que me dé, usted si no le voy a pedir un montón. Usted, ¿por qué me ve el plante así piensa que le voy a pedir un montón? No, hombre, poquitos. Hermanos, disfruten en familia. Denle gracias a Dios por estar vivos, por tener a su lado a esos seres que usted ama y por la oportunidad que Dios nos da todos los días de servirle y de glorificarle. Démosle un fuerte aplauso al Señor.